Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Se trata de Ariel Goldfish, ex militar y analista en temas de defensa e inteligencia. Nos atiende precisamente desde Israel. Para él, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Ya para ustedes nos estamos aproximando ya a la medianoche allá en el Medio Oriente. ¿Desde cuándo no tienen una amenaza de bombardeo? Correcto, aquí son las 11 de la noche, 11:07. La última amenaza fue hace como 4 horas. 4 horas. Es decir, que aproximadamente desde las 7 de la noche no han tenido alerta de las sirenas para esconderse en los refugios, ¿no? Sí han habido en Israel varias, pero en mi zona no. O sea, en mi hogar ya lleva 4 horas, pero desde entonces sí hubieron en la zona norte y también hubo en Haifa y así. Ya. Mirándolo desde el punto de vista geopolítico, pero también con su experiencia como militar, ¿cómo ve el desarrollo de esta campaña y cuánto más tiempo creen ustedes o cree usted que le va a tomar a la fuerza militar israelí degradar al máximo o, en el mejor de los escenarios, destruir por completo el aparato nuclear de los iraníes? Bueno, eso es la pregunta del millón. Y si tuviera la capacidad de poder pronosticar el futuro, sería millonario. Pero te puedo dar mi opinión personal. Yo considero que los factores que van a dictar la conclusión de esta guerra actual no se refieren específicamente a aspectos militares, sino que se refieren más a los aspectos de geopolítica diplomáticos, principalmente, como ustedes mencionaron anteriormente, el presidente Trump y los intereses de Estados Unidos en la zona. Me explico. Yo considero de que el objetivo principal, sí, que es destruir las aspiraciones nucleares del régimen de dictadura del gobierno islámico en Irán, pueden realizarse por medio de una serie de bombardeos masivos. Lamentablemente Israel no tiene los armamentos que tienen los Estados Unidos, por lo que a nosotros nos va a tardar semanas, incluso meses, hacer lo que los Estados Unidos podrían hacer en varias horas. Pero digamos que logremos eso, digamos de que consigamos todo el crédito a nivel internacional y que haya la posibilidad de que durante un mes entero estemos bombardeando todos los días a todos los sitios nucleares y podamos terminar con esa amenaza de una vez por todas. Muy bien. Cuando termine eso, el día siguiente el régimen iraní va a comenzar a construirlo de nuevo. Y los atrasamos un año, tal vez 2, pero no hay la manera de poder acabar con las aspiraciones de un gobierno radical sin que caiga el gobierno. Por otro lado, no puede ser la obligación de Israel, la función de un Estado soberano, cambiar el régimen de otro país. O sea, sería el pueblo iraní el que debería luchar por la libertad. Son ellos los que más sufren del régimen. Es decir, el régimen actual, que están literalmente flotando sobre oro, que les sale petróleo en cualquier lugar a nivel nacional, tienen todo el dinero del mundo, pero en lugar de invertir ese dinero en la educación, en la salud pública, en infraestructura y en convertir de Irán un paraíso sobre la tierra, ellos han decidido invertir todo ese dinero en crear proxies, ejércitos terroristas, el Hezbollah en Líbano, en Siria, o los hutíes en Yemen, o Hamas en Gaza, o demás. Han decidido invertir todo en este afán de luchar por alcanzar un arma nuclear, que todo eso es exclusivamente para poder protegerse a ellos mismos, porque ellos han visto en el mundo que Saddam Hussein cayó porque no tenía armas nucleares, Gaddafi cayó porque no tenía armas nucleares, pero en Corea del Norte nadie se le acerca porque tiene armas nucleares. Así que para ellos tiene toda la lógica del mundo invertir todo el presupuesto nacional en buscar el arma nuclear. Lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos de que eso nunca pase. Ahora, podríamos, en lugar de atacar las bases nucleares, podríamos estar atacando las bases de petróleo, ¿sí? Las fuentes de petróleo. Pero eso sería un problema a nivel financiero, porque dispararía el costo del petróleo al cielo, y entonces ahí sí tendríamos a Trump y al mundo entero exigiéndonos de que nos detengamos de inmediato.
Pero claro, eso sería la manera de hacer para que caiga el gobierno, ¿sí? Destruirlo a nivel económico. Pero nuevamente, no creo que sea la función de Israel elegir el gobierno de otro país. Debería ser su propia población. Solo que, ni modo, ellos lamentablemente viven en una dictadura. Yo esperaría que el resto del planeta, que entienda la amenaza de tener a un Irán nuclear, estarían junto con nosotros apoyándonos para acabar con este régimen de la mejor manera posible y poder ofrecerles una democracia al pueblo iraní para que puedan ser libres. Pero lamentablemente, como ustedes también lo mencionaron hace un minuto, el mundo entero nos dejó solos. Incluso nuestros mejores aliados están viendo de que estamos siendo bombardeados y no se están metiendo. Ayer cayó un misil al lado del consulado de Estados Unidos en Tel Aviv. Hay daño al edificio del consulado de Estados Unidos, que es terreno soberano de los Estados Unidos. Y sin embargo, eso no fue suficiente para que el gobierno americano decida intervenir de manera activa y apoyar a esta causa. Como ustedes lo mencionaron, Irán siempre ha visto a los Estados Unidos como el gran diablo, Israel es el pequeño diablo. Siempre han visto enemigos y también han matado a americanos alrededor del mundo. Ese es el momento para que juntos, como una coalición, podríamos terminar con esta amenaza de una vez por todas. Pero ya vimos de que nos están dejando solos. Esperaríamos, o espero, de todo corazón, y para responder tu pregunta, quizás un poco más largo de lo que teníamos planeado, pero para responder tu pregunta sobre cuánto tiempo va a durar esto, depende casi exclusivamente si nos van a dejar solos o si alguien más se va a meter en la lucha con nosotros. Cuando revisábamos, nosotros comenzamos este programa hace 1 hora y cuarto aproximadamente y revisábamos los principales titulares. Dos de ellos dan cuenta e insisto en este tema, en que el régimen iraní estaría dispuesto a sentarse, pero con la participación de Donald Trump. Ahora bien, sentarse con un régimen que miente, sentarse con un régimen que de pronto le dice sí, que está dispuesto a no disparar más si Israel no le dispara más, pero mientras siga teniendo el tema del enriquecimiento de uranio y el tema del desarrollo de armas nucleares, es como tener la paz por unos meses y luego volver a tener la pistola en la 100. Aquí el trabajo de inteligencia que se hizo al inicio fue directamente a los científicos y a los lugares donde se desarrollaban o se desarrollan los armamentos nucleares. La pregunta concreta, ¿ese trabajo se sigue haciendo porque es la mejor manera de poder neutralizarlos? 100% tenemos que seguir adelante con ese trabajo, pero no solo. ¿Sí? En Estados Unidos siempre dicen con gran orgullo, to make the world safe for democracy. Ese es el objetivo de todos nosotros. Deberíamos estar unidos tratando de ofrecerles un horizonte positivo a todos los niños que están naciendo dentro del Estado iraní. No estoy insinuando de que deberíamos imponerles un gobierno de títeres americanos, no. Estoy insinuando de que deberíamos ofrecerles la posibilidad de poder generar unas elecciones. Y si ellos deciden que quieren votar nuevamente por el gobierno de los ayatollah, ok, pues ni modo. Pero yo estoy convencido, y según las encuestas, el 70% de la población iraní sufre bajo el régimen actual. Ellos están encarcelados bajo su propio régimen, pero nadie viene a salvar a esa gente. ¿Quién debería ser responsable por ayudarle a los civiles inocentes iraníes a quitarse de encima un régimen que encarcela a mujeres por destaparse la cabeza, que cuelga a los homosexuales de los árboles, que asesina a las personas de la oposición del gobierno sin siquiera tener un juicio? ¿A dónde está el poder del planeta para unirnos, para asegurarnos de que este tipo de maldad deje de existir? Es que aquí estamos ante una situación, como decía nuestro invitado, geopolítica única, sin precedentes. El imperio japonés atacó a los Estados Unidos, provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra del Pacífico. Estados Unidos ganó la guerra, pero de ahí en adelante el mismo gobierno japonés se mantuvo en el poder. No hubo un cambio de régimen, siguió el emperador, pero hubo un cambio de actitud. Y pocos años después, Japón y Estados Unidos tuvieron una alianza comercial, amistosa, militar, diplomática, y se olvidó el tema de la guerra. Con Alemania pasó algo parecido. Una vez derrotado Hitler, pues Estados Unidos, con la Alemania libre, tuvo una alianza, inclusive la reconstruyó y la ayudó. El problema que tenemos aquí es que este es un régimen teocrático,
con una interpretación de la religión que bordea en la destrucción del resto del mundo que piensan diferentes a ellos. Y si tuviéramos un alacrán, un escorpión que tuviera 8 patas y 4 pezuñas, y le partimos, de las 8 patas le partimos 6, y de las 4 pezuñas le partimos 3, pero si tuviera la capacidad de regenerarse, dentro de cierto tiempo, cuando volviera a crecer las patas partidas y las pezuñas partidas, por su código de destrucción y de veneno, volvería nuevamente con los instintos de destrucción hacia los vecinos. En este caso, lo sacamos del contexto de la biología y lo llevamos al contexto de los países del Medio Oriente. Este no es un régimen que esté dispuesto a abandonar su misión guerrerista, como en su momento la abandonó Jordania, porque Jordania se enfrentó en 2 guerras a los israelíes y luego firmaron la paz y nunca más se tuvieron que preocupar de Jordania, ni tampoco se tuvieron que preocupar de Egipto, y ojalá ahora tampoco se tengan que preocupar en el futuro con el nuevo gobierno sirio o con el nuevo gobierno libio. Pero el régimen de los ayatolas, por mucho que lo degrademos, el día de mañana, cuando se recuperen 5 años, 5 meses o 15 años, no importa, volverán nuevamente porque lo llevan en el código genético. Aquí lo que sería idóneo es un cambio de régimen, pero propiciado por la propia población persa. Ariel. Exactamente. Por eso es que es indispensable para que juntos nosotros, con las demás democracias del occidente mundial, podamos fortalecer y apoyar a la población para que ellos se levanten y cambien a su régimen. Ellos se merecen una vida mejor y tienen el potencial de tenerlo, tienen todas las finanzas ahí en su terreno. El petróleo les va a dar todo lo que necesiten para poder tener un paraíso, y efectivamente Irán lo era antes de que subiera la ayatollah en el 79. Incluso eran aliados de Israel y podrían volver a ser aliados de Israel. Lo decimos, lo gritamos desde los techos de los edificios. El pueblo iraní no son nuestros enemigos, de ninguna manera, y no queremos que les pase nada. Fíjate qué irónico, si bien Ronnie Kaplan lo mencionó hace un minuto, nosotros tenemos casi autoridad absoluta sobre los cielos de Irán. Si quisiéramos dañar a la población, podríamos estar botando edificio tras edificio tras edificio, pero la población de Irán no son nuestros enemigos. Sin embargo, los iraníes, no la población, el gobierno, está lanzando cohetes, misiles Intercontinental Ballistic Missiles que llevan un warhead de más de media tonelada de explosivos directamente a zonas de población civil en el que están matando. Sí, acaban de avisar que una de las muertes de ayer era una señora de 90 años que no alcanzó a llegar al refugio. Nosotros logramos sacar a los científicos más importantes del sistema nuclear o a los dirigentes más importantes del ejército, y ellos lograron matar a una señora de 90 años. Y el mundo está ahí viendo eso y les parece que tiene lógica. Hay un emparejamiento lógico entre un régimen que está activamente disparando cohetes a centros de población civil y otro régimen nuestro que está haciendo todo el esfuerzo posible para no lastimar a la población civil. Incluso hoy, antes de atacar a la zona de la prensa, avisamos una hora antes para que todos los ciudadanos civiles pudieran evacuar la zona. ¿Quién hace eso? ¿Por qué es que el mundo todavía no se da cuenta? ¿Por qué es que nos dejan solos en esta lucha? ¿Sabe que leíamos esta mañana que el magnate de las comunicaciones de Estados Unidos, el sudafricano Elon Musk, había nuevamente abierto su señal de Starlink para que el pueblo iraní pueda tener acceso a Internet y así pueda tener acceso a información no censurada, información libre? Pregunta concreta es, este tema, como conversaba usted con Agustín hace un minuto, sobre tiene que venir un cambio del régimen, pero propiciado por la población. ¿Se está haciendo el trabajo? ¿Se necesita de otras naciones para hacer ese trabajo de irle inyectando a través de la información al pueblo iraní la necesidad del cambio del régimen por su propia prosperidad y por la paz? Eso es lo que yo creo. Incluso en una entrevista que tuve hace una hora, me preguntaron que por qué nosotros no matábamos directamente al ayatollah mismo. Sí, hay rumores de que Israel pidió autorización a los Estados Unidos para matar directamente al ayatollah y que
Trump no dio luz verde. Yo no creo que eso sea real, pero yo te puedo decir que en mi opinión personal, el motivo por el que no hemos matado a la Ayatollah por el momento es porque sería contraproducente. Porque les recuerdo que hay 30% de la población mundial son musulmanes y él es un personaje religioso. Es decir, matarlo podría llegar a unir a todos en contra de nosotros y generar el opuesto a lo que estábamos tratando de lograr. Si logramos de que su propia población lo mate, como fue su propia población que mató a Saddam Hussein o la propia población que atrapó a Gaddafi, entonces sería muy diferente. Lo que hay que hacer es fortalecer a la población, es debilitar al régimen y fortalecer a la población. Eso no es algo fácil, ¿sí? Fíjate qué irónico, estamos luchando una guerra contra un país en el que estamos tratando de proteger al país. Es muy irónico que hay ciertos sitios dentro del país al que consideremos que pueden ser legítimos para avanzar nuestros objetivos, que son los objetivos de ellos, y algunos que no son legítimos, por lo tanto no los vamos a hacer. Y eso es una gran responsabilidad para un país muy pequeño, ¿sí? Les recuerdo que Israel, en comparación con Irán, es David y Goliat, ¿sí? Nosotros tenemos 10 millones o 12 millones de habitantes, ellos tienen 100 millones de habitantes. O sea, el tamaño del país es 70 veces más grande que Israel. Es que no tiene ninguna comparación. Y sin embargo, Israel está ahí haciendo el trabajo para nosotros, pero también para ellos y también para el mundo entero. Durante el gobierno de Barack Obama, aquí en Estados Unidos y allá en Irán, el de Mahmoud Ahmadinejad, se produjo un levantamiento popular. Si la memoria no me falla, creo que tuvo que ver con el asesinato de una muchacha, y a partir de ahí hubo una serie de sublevaciones y el gobierno se estuvo tambaleando, pero lo lograron sofocar, lo lograron aplastar, porque el Occidente se quedó con las manos cruzadas y no le dio apoyo al movimiento opositor. Quizás ahora, no lo sé, a lo mejor en los próximos días, en las próximas horas, ocurre algo. Ayer Ariel, el príncipe heredero, el hijo del Shah de Irán, el hijo de Reza Pahlavi, que lleva también el mismo nombre, fue entrevistado en la cadena Fox por la periodista María Bartiromo. Y él explicaba en perfecto inglés que esto mismo que estoy diciendo, que es una dictadura de 46 años y que hay un alto nivel de oposición. Lo que pasa es que la dictadura tiene elementos represivos muy férreos, pero que ahora, con el debilitamiento que se ha producido, existe un momento, una ventana de oportunidad que podría ser aprovechada. Y al final de la entrevista, la presentadora le dice: ¿usted quisiera hablarle en farsi a su pueblo? Lo puede hacer. Y él aprovechó y utilizó aproximadamente 2 minutos del tiempo final de la entrevista y en farsi dio un mensaje que, por supuesto, yo no entendí nada, pero al final él explicó nuevamente en inglés lo que le había dicho a su pueblo en farsi, que es que aprovechen ahora y se quiten de arriba por completo el régimen de los ayatolás para que vuelva al país a florecer y a ser un país como era antes, moderno y próspero. Claro, nosotros quisiéramos apoyarlos con eso, pero un dilema, por ejemplo, ¿será producente o contraproducente si nuestra Fuerza Aérea ataca las plantas de electricidad en Teherán? Si mandamos a Teherán a la oscuridad, ¿eso va a ayudar? No, yo creo que sería, si me lo pregunta a mí, yo le diría que es contraproducente porque dejaría a la población civil completamente a oscuras. Entonces lo que habría es un sentimiento de rechazo. No es lo mismo atacar una base militar o atacar un cuartel de las fuerzas revolucionarias que atacar una planta eléctrica donde pagan justo por pecadores. Claro, pero los mismos del levantamiento social te dirían de que estarían encantados de que la policía no tuviera electricidad. Ah, bueno, también mirándolo desde ese punto de vista, en la oscuridad pues hay mayor probabilidad de que puedan levantarse la población civil sin que la repriman. ¿Sí? Exactamente. Sí. Claro, sin que las cámaras los estén filmando. Ajá, exactamente. Sí, Ustedes se hizo un trabajo, el ejército israelí, con el primer ataque, el primer bombardeo que hubo,
que fue sencillamente brillante. El tema de ir directamente a donde estaban las cabezas del ejército, ir directamente a donde estaban los científicos que hacen el trabajo nuclear, de ir directamente a donde estaban los depósitos para de alguna manera dejarlos sin conducción y sin capacidad de reacción inmediata. Yo creo que, bueno, definitivamente lo que vaya a ocurrir ahora, haciéndolo con esa misma tónica, pudiera generar lo que todos estaríamos esperando, que es que la población se dé cuenta que ustedes, como bien lo acaba usted de decir, hay un ataque en una guerra donde se está protegiendo al país que se está atacando. Exactamente. Es justamente lo que estoy tratando de decir. Estamos en una guerra contra el país al que estamos tratando de salvar. Es increíble. Ojalá el resto del mundo lo pudiera entender y quizás estuvieran dispuestos a ayudarnos. Parte de la guerra es comunicacional también. Parte de la guerra es comunicacional. Y de ahí la acción esta que ha tomado Elon Musk de abrir la red de Starlink para que los persas puedan comunicarse unos con otros, porque hay una censura por parte de la dictadura teocrática. Y efectivamente, hay cerca de 7 de cada 10 personas, estas encuestas se han hecho a lo largo del tiempo, 7 de cada 10 personas rechazan, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes y las mujeres, por supuesto. Rechazan la dictadura del ayatollah, pero ellos tienen un aparato represivo muy fuerte. Y el señor Reza Pahlavi, el heredero del Shah, pues debería ser mucho más activo en materia de enviar mensajes a su pueblo. Ariel, le damos la última palabra. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad nada más para recordarle a todos los oyentes de que efectivamente estamos en una guerra, estamos sufriendo las consecuencias de una terrible guerra. Llevamos ya 4 noches durmiendo en los refugios de bombas, escuchando los misiles caer. Ya han habido cientos de heridos y decenas de muertos. El Estado de Israel está pagando un precio muy alto para poder mantener esa guerra y al parecer vamos a tener que seguirlo pagando por las próximas semanas porque no estoy viendo que el resto del mundo esté a punto de intervenir y apoyarnos, pero ni modo, nosotros lo seguiremos haciendo primero y sobre todo para poder asegurar nuestra existencia, porque ningún país del mundo debería existir siendo amenazado constantemente de ser aniquilado, pero segundo, porque de verdad creemos de que la población iraní se merece una vida mejor y esperamos de que esta oportunidad sea para ellos lo que tanto han estado rezando por los últimos casi 50 años. Muchas gracias, lo mejor para ustedes.